Nos acompaña el profesor Matías Villalón, colaborador incesante de la Escuela Nacional de la Judicatura en las materias de Teoría General del Derecho, Razonamiento Jurídico, Argumentación Jurídica, en fin, el razonamiento jurídico práctico judicial. Matías, a propósito de este encuentro, hay una pregunta que me parece obligatoria para comenzar nuestro hablando de la diálogo. teoría general y de las modalidades de óptica, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú el contexto de la teoría del derecho desde allá, desde el 2008, 2009, hasta el día de hoy, lo que hacemos aquí en la Escuela Nacional de la Judicatura? Has visto pasar varios programas de formación de finanzas, procesos de paz, estás en la formación continua, en la especialidad. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado las discusiones en este sentido? Vale, bueno, yo creo que en primer lugar ha evolucionado. Que haya evolucionado y no haya involucionado es una gran cosa, realmente. A ver, ¿cómo lo noto yo? ¿Cómo noto yo que ha evolucionado? Noto en que primero hay muchas más personas que hablan el lenguaje. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando comenzamos, no todos entendían muy bien de qué se trataba este discurso, no todos entendían muy bien por qué era tan importante, no todos entendían muy bien cuál era la utilidad que tenía para los operadores, no todos entendían bien realmente cómo esas viejas discusiones que parecían irresolubles, ¿no? Con la luz de la teoría de la argumentación jurídica y de la teoría general del derecho se resuelven al final del día, lo que nos demuestra, como dice Atienza, que sí hay un objetivismo moral después de todo, ¿no? Sí, al final de todo, la discusión de estas concesiones clásicas entre la pertinencia o no de la moral en el derecho, pues hoy en día parece que la frontera entre una y otra no es tan visible. Sobre todo que hoy en día muchas personas, y sobre todo el operador jurídico, se preocupan mucho por no solo entender la teoría, sino de responder a la pregunta siempre tú puedes, de que qué puedo hacer o cómo me sirve esta teoría para poder desempeñar de manera eficiente la práctica jurídica que llevo a cabo, bien como docente. Es impresionante que una pregunta tan clara y que tiene una respuesta tan obvia no genera comunión en el auditorio académico, que tú sabes muy bien, igual que yo, que hay gente que es religiosa de Kelsen y que es religiosa de Hart, y entonces dicen, no, pero es que la teoría es descriptiva y la teoría de Kelsen está en analogía con las ciencias naturales, y Kelsen también quería, desde el punto de vista biográfico, parecerse a los científicos naturales, no quería ser menos, no quería ser un simple jurista, quería ser un científico natural, o parecerse un científico natural. Los grandes de esa época, los grandes pensadores eran en su mayoría científicos, ¿no? Pero es que yo eso lo entiendo a Kelsen, ¿no? Pero que venga hoy día a hablar un profesor de que, a ver, si está bien explicar la teoría, no estoy diciendo que hay que formar la teoría, el problema es qué hacemos después de eso. El problema es qué hacemos después de eso. Porque hay algunos fanáticos de Kelsen que dicen que, como la teoría de Kelsen dice esto, entonces el derecho y la ciencia jurídica actual tiene que agotarse en la descripción. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Esto es lo que yo encuentro absurdo, francamente. ¿Qué hago con la descripción del derecho? Simplemente sé sus componentes, pero luego, ¿qué hago? Claro. Ahora, lo importante es darse cuenta por qué Kelsen no quería hacer esta pregunta, ¿no? Y de nuevo, porque la ciencia solamente conoce. La ciencia no responde, no está para el querer de nadie y no está al servicio de nadie, simplemente conoce y expone conocimiento. En este sentido, los enunciados de la ciencia, también los de la ciencia jurídica, son enunciados descriptivos de normas, ¿no? Claro. ¿Se ve? Pero, bueno, es verdad al final del día que uno cuando habla de utilidad, uno está presuponiendo conceptualmente algo sobre la utilidad, ¿no? O sea, a utilidad, alguien me podría decir, ¿a qué se refiere con utilidad? ¿En qué sentido usted entiende utilidad? Y esto es algo que también sacamos de la propia teoría del derecho. O sea, no es que se nos ocurra hablar de utilidad en estos términos. Resulta que las grandes teorías del derecho contemporáneas sí son teorías que están orientadas a la utilidad. No son teorías solamente descriptivas, sino que son también teorías prescriptivas, ¿no? O teorías descriptivas y prescriptivas a la vez. Entonces se trata de engancharse con esa nueva música, de ponerse esos zapatos, ponerse esos lentes y valorar realmente y sacarse esa actitud torpe de decir que un naturalismo está más fundamentado porque Santo Tomás, con Weishofer y Aristóteles no están de acuerdo en cuáles son los valores, no los fundamentan de la misma manera,
En algunos casos los valores vienen de la naturaleza, en el caso de Kant vienen de la racionalidad humana, en el caso de Santo Tomás vienen de Dios, ley eterna, ¿verdad? Esto yo lo encuentro de una pobreza intelectual y espiritual, si me apura, querido amigo. ¿Ve? Hay mucho realmente por sacar del naturalismo, muchas lecciones por aprender, aunque no estemos de acuerdo con la teoría. Lo mismo con el realismo, lo mismo con el positivismo y con las grandes escuelas del derecho. Con el mismo, incluso yo sacaría alguna lección del escepticismo marxista que termina con la extinción del derecho. Ahí también hay algo para sacar limpio. Y creo que el reto de la teoría general del derecho es repensar esa como bien lo absolutamente. Repensarlo. No centrarnos únicamente en la parte crítica negativa de la teoría o centrarnos en destacar el aspecto insuficiente o del que no da respuesta en un contexto moderno, sino más bien a partir por eso son grandes y por eso son clásicos, porque aportaron en su momento y desde mi punto de vista siguen aportando a la construcción del contenido del derecho. Y cómo escribían, ¿no? Cómo escribe Santo Tomás con el rigor lógico, la coherencia interna de la suma teológica. Los Aristóteles no es tan claro porque pasaban muchísimo más tiempo todavía, ¿no? Pero ahí hay también muchísimo. Ahora, mira lo que dijiste, me quiero quedar en eso. Que realmente no hemos perdido el hilo, creo que se va construyendo el espiral dialéctico y algún auditor sentado con un café o en una clase podrá haber seguido esta conversación, ¿no? Pero quiero detenerme en algo que me pareció muy interesante que dijiste. Esto de reconstruir, ¿no? De sacar en limpio las cosas buenas que tienen las teorías. Esto es algo que parece de toda obviedad y que lo dicen con tanta seguridad y que me gusta como lo dicen, ¿no? Este ego intelectual de no hacer la genuflexión de reconocer, sino que critico, construyo y quizás pensando de alguna manera que hacer ese reconocimiento sobre otra área del conocimiento pudiera quitar brillo a mi aporte. Absolutamente. Al punto que pudiéramos de pronto incluso abandonar esto es lo que con tanta fuerza creemos, ¿no? Y esto es no ser sordo al argumento, estar dispuesto a cambiar radicalmente, abandonar las tesis. Miren lo que le pasó a Wittgenstein. Miren lo que le pasó a Wittgenstein. Wittgenstein podría haberse puesto a dormir en los laureles después de haber escrito el tratado. Y cambió 3 veces. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde uno dice el pensamiento es un camino muy largo, interminable, y uno no importa realmente. Vuelvo a los griegos, me encanta esa expresión, ¿te acuerdas? No me escuchen a mí, escuchen al logos. No me escuchen a mí, escuchen al logos. Esto es, me parece, lo que tiene que ser un académico, desproveerse de estas ataduras, de estas vestimentas. El derecho además es tan solemne, ¿no? Y nos enseña desde pequeños a ocupar una determinada vestimenta, a vernos bien, está de alguna manera relacionado con la autoridad. La autoridad de la razón, yo creo que se lleva muy mal. Siempre se lleva muy mal. Sí. Bueno, Matías, el tiempo nunca es suficiente para seguir con estas conversaciones, pero yo creo que hemos sacado o dado un salto dialéctico que en honor a la verdad hemos hecho unos saltos entre el tiempo, un ir y venir, pero al final esto es el derecho. Esta actividad dialéctica que permite ponernos de acuerdo, estar en desacuerdo, pero al final hay un solo ganador, el pensamiento. Absolutamente. Y la reflexión, ¿no? Y el pensamiento, porque sí hay una conexión fuerte en ese sentido también, entre el razonamiento de la moral y el razonamiento jurídico, sin duda alguna. Sin que, yo no creo que, como dice Alexis, el razonamiento jurídico sea un caso especial de razonamiento moral, pero esto no implica decir que no haya ninguna conexión, ¿no? Me he alargado también, realmente ha sido un gusto, querido. Siempre es un gusto tenerte y compartir. Para mí también, realmente. Ya, un cordial saludo para todos ustedes.